de Industria y Comercio por parte de la organización de Expo Horizontal 2020 para hablar de un tema bastante importante, un tema que de pronto ustedes ya conocen y que pues valga decir que cobró importancia aquí en el país de manera reciente, a pesar de que es un tema que a nivel mundial se viene trabajando desde finales de la Segunda Guerra Mundial. El tema de la protección de datos cobró importancia, como les digo, durante la Guerra Mundial, teniendo en cuenta, y solamente un dato, les doy este dato, que tristemente el exterminio judío por parte de los nazis se basó en el abuso del manejo de la información personal que ya habían recopilado en algún momento. Entonces, digamos que a raíz de esa triste experiencia surgió la inquietud de que se debía controlar ese exceso y ese manejo de la información de las personas. Entonces, como les digo, ya de manera muy reciente en el país empezamos a tomar conciencia de eso. Esta charla pues es muy corta para un tema tan denso. Simplemente vamos a hablar de unas generalidades para que ustedes las tengan en cuenta y en lo posible aclarar algunas dudas. Sin embargo, les comento, ustedes pueden profundizar en el tema, por ejemplo, a través de la página de la Superintendencia con un curso virtual que se llama Protección de Datos Personales. Las inscripciones empiezan el 17 de enero y el desarrollo del curso va a ser a partir del 26 de marzo. Entonces, para que lo tengan en cuenta y en el momento que requieran alguna asesoría adicional, en la superintendencia están las puertas abiertas para brindársela. ¿Listo? Ahora vamos a mencionar generalidades de lo que es la protección de datos personales aquí en el país. Listo. El marco normativo, de manera rápida, inicia con la Ley 1266 de 2008. Inicialmente se estableció la protección de datos personales en lo referente al tema financiero, es decir, lo relacionado con las historias crediticias de las personas. A través de esa ley se le dio competencia a la Superintendencia Financiera para que vigilara el tema de protección de datos en materia financiera a sus entidades vigiladas y de manera residual a la Superintendencia de Industria y Comercio para que vigilara el tema a las empresas que de una u otra forma conceden créditos y tienen la posibilidad de hacer reportes a las centrales de riesgo, pero que no son vigiladas por la Superintendencia Financiera. Por ejemplo, cooperativas, almacenes de electrodomésticos que conceden créditos, bueno, en fin. Posteriormente, ya con la ley 1581 de 2012, se amplió ese rango de protección. Ya no hablamos solamente del tema financiero, sino que hablamos de toda la información que es propia de una persona. Entonces, es en el marco de la ley 1581 que se ha venido fortaleciendo el tema. En esa medida, la ley le concede competencia total a la Superintendencia de Industria y Comercio. Es decir, esta entidad es la que vigila cualquier vulneración al derecho o vulneración a los datos personales, en el manejo de los datos personales de cualquier persona. Bueno, ¿qué es el habeas data? Habeas data es como se conoce a la facultad que tiene todo ciudadano de ejercer protección sobre sus datos personales. Como les digo, es la facultad que tiene de velar porque nadie abuse del manejo de esa información y vamos a mirar en adelante cómo se va a desarrollar esa protección. Creo que hay un problema técnico. Bueno, vamos a mencionar también de manera rápida los principios y cómo a partir de esos principios de la ley de protección de datos personales es que se desprenden las obligaciones que eventualmente yo como responsable de una base de datos tengo frente al titular de la información. Inicialmente tenemos el principio de legalidad. Ese principio de legalidad hace referencia a que el manejo de datos personales en el país está regulado. Hay unas normas a las cuales hay que sujetarnos como responsables de ese manejo y que toda la información que yo recopile tiene que ser para fines legales. Posteriormente tenemos como principio
el principio de finalidad. De acuerdo con el principio de finalidad, esa información yo la debo recopilar para un fin específico. Es decir, no es que yo recopilo información y la puedo utilizar para lo que yo quiera. Es un fin específico, un propósito específico y explícito. Finalidad legítima, soy yo, si yo estoy recopilando la información, soy yo quien debe manejarla. O sea, yo no puedo recopilar información de personas para que las maneje un tercero. Si yo la estoy recopilando es porque los fines para los que lo estoy haciendo, los debo aplicar yo. Entonces, en esa medida la finalidad debe ser legítima. El ámbito temporal, yo no puedo recopilar información de ninguna persona perpetuamente. Debo tener claro, teniendo claro el fin, debo saber qué tanto tiempo debo conservar esa información para cumplir ese fin. Y finalmente, el ámbito material. ¿A qué hace referencia? A que toda información que yo recopile debe ser la estrictamente necesaria para cumplir con esa finalidad para la que lo estoy recopilando. Entonces, de este principio de finalidad es que surge, digamos que una de las obligaciones más importantes que tiene una persona que recopila información de ciudadanos, y es la de informar al ciudadano al que le estoy pidiendo la información. Yendo al campo práctico, es común que cuando uno ingresa a un edificio o a un conjunto residencial, en la recepción le piden a uno una información. Es un pecado muy recurrente. Yo como ciudadano llego, me piden la cédula, me piden, ahora están pidiendo EPS, RH, bueno, en fin, mucha información. Y nadie le informa al ciudadano para qué es. Simplemente llene esta planilla. Entonces, importante que tengamos claro eso. Al ciudadano en el momento que se le pide información, hay que informarle para qué fines se le está pidiendo. Y debemos velar que toda la información que estoy pidiendo realmente sea la necesaria, no excederme en eso. Esto con el fin de evitarnos problemas. Entonces, cuando al ciudadano se le pide información, básicamente hay que informarle tres cosas. Primero, pedirle la autorización para recibir esa información. Segundo, que en esa autorización, en la solicitud de esa información, se le indique para qué fines estoy solicitándola. Y tercero, debo tener una política de manejo de datos personales y un procedimiento establecido para esos fines. La política, ya vamos a mirar qué elementos debe contener. Si es muy extensa, obviamente yo no se la puedo estar mostrando a todas las personas que están llegando. Entonces, sí debo informarles dónde la pueden consultar. Digamos que esos son los tres aspectos a tener en cuenta en el momento que se solicita la información a cualquier persona. Entonces, eso frente al principio de finalidad. La libertad. Ese principio pues hace referencia a que yo como ciudadano estoy en libertad de decidir dar o no mi información personal, dependiendo con lo que me han informado sobre los fines para los que me lo están solicitando. Yo tengo la libertad de decir, no, qué pena, no autorizo el manejo de mi información. Y tenemos el principio de acceso y circulación restringida. Este principio es muy importante porque quizás bajo su sombra está una situación que se presentaba con cierta frecuencia, todavía se sigue dando, pero ya afortunadamente menos reiterada. Y era el hecho de que, por ejemplo, uno acudía a una entidad bancaria a adquirir un producto financiero y obviamente uno brindaba la información que se requería para ese fin. Y a los pocos días lo estaban llamando a uno de empresas totalmente diferentes a la entidad financiera con la que yo había generado ese contrato. Entonces, que la agencia de viajes, que el almacén tal, ofreciéndole a uno productos y servicios, pues frente a los cuales uno podría no estar interesado. Pero ¿qué pasaba ahí? Que de manera abusiva, muchas gracias, el banco suministraba la información que yo le di a ellos a otros empresarios. Es más triste todavía, no sé si ustedes recuerdan que hace algunos años era común que en las cámaras de comercio vendieran bases de datos que comerciales, de determinados sectores. Entonces, una de las cosas que la ley empezó a regular fue eso, y su fundamento es este principio de acceso y circulación restringida. Es decir, solamente la persona a quien yo le doy la información tiene
derecho, si yo lo autorizo, a manejar mi información personal. Hay otro principio y es el principio de seguridad. ¿A qué hace referencia? A que en la medida en que yo recopilo información teniendo en cuenta los aspectos que ya mencionamos, entre más información solicite, más robustas deben ser las medidas de seguridad que yo tome para su conservación. ¿Listo? Entonces, es decir, yo puedo decir, mire, esta información por el tiempo que la voy a manejar, la voy a guardar en unos archivadores con determinadas características de seguridad a los cuales solamente tienen acceso una o dos personas. Esas son medidas en torno al principio de seguridad. Otro aspecto del principio de seguridad es la confidencialidad. Muchas veces se recopila la información y queda abierta para que cualquier persona la maneje. O si es restringido, no se toman las medidas necesarias para que esa persona que va a tener acceso guarde la confidencialidad debida. Entonces, por ejemplo, en los contratos laborales de esa persona se incluyen muchas veces o generalmente cláusulas de confidencialidad, pero no con el alcance que la protección de datos requiere. Entonces, no sé, tenemos una secretaria que es la que va a manejar la base de datos y en su contrato hay una cláusula de confidencialidad general. Es necesario que se incluya una cláusula que la obligue a guardar confidencialidad sobre la base de datos de esa información. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto al principio de seguridad. Les juro que no soy yo. Bueno, a manera general, ¿cómo se clasifican los datos? Tenemos inicialmente el dato sensible. El dato sensible es esa información que de darla a conocer eventualmente puede ser o servir para discriminar al dueño de esa información. En ella tenemos, por ejemplo, el origen, las creencias religiosas, la afiliación política, la orientación sexual y los datos biométricos. Los datos biométricos también están comprendidos como datos sensibles. Es decir, sobre esta información nadie puede tener injerencia. Si por alguna circunstancia dentro del ejercicio de mi gestión yo tengo que solicitar algún dato sensible, debo informarle al ciudadano, al titular, que está en el derecho de decir no suministro esa información. ¿Listo? Es decir, yo podría solicitarlo haciendo esa salvedad, informándole, mire, yo necesito de pronto por datos estadísticos para mejorar nuestros servicios, que usted nos indique, sí señor. También, claro, sí señor, como dato sensible, sí. Es decir, salvo que haya una situación muy especial, una orden judicial por temas de orden público o de seguridad social, el dato sensible es totalmente inaccesible, salvo que yo decida publicar o dar autorización para que se maneje. Tenemos el dato privado. Ya son datos que solamente me competen a mí y que yo no estoy interesado en divulgar de ninguna forma. El dato semiprivado es un dato frente a cuya divulgación solamente puedo tener interés yo y una persona determinada. El caso de las historias crediticias. Yo no ando divulgando mi historia crediticia porque sí, salvo que quiera establecer, por ejemplo, una relación de crédito con alguna entidad financiera, por ejemplo, y ante esa necesidad que yo tengo, yo puedo decidir darle acceso a mi historia crediticia. Entonces, eso lo hace semiprivado. Y el dato público, finalmente, es el que sí es de libre acceso para cualquier persona, como por ejemplo la identificación. Digamos que esa es una clasificación general de los datos. Resaltar aquí que en el momento en que nosotros solicitemos información sobre un dato sensible o inclusive privado, la persona tendría el derecho de decir no suministro el dato y yo debo darle esa potestad. Más o menos como cuando le preguntan a uno en el restaurante si quiere pagar el servicio o no, reconocer el servicio o pagar la propina o no, yo puedo decir no, igual. Si dentro de la información que yo estoy solicitando en mi ejercicio hay un dato sensible, yo le debo informar a la persona que está en libertad de decirme que no lo suministra. Listo. Les comentaba yo que
en la medida en que más información yo recopile o sea información más privada, en esa medida tienen que darse las medidas de seguridad, deben ser proporcionales. O sea, no es lo mismo si yo solicito nombre y cédula de una persona en cuanto a las medidas de seguridad que si lo que le estoy pidiendo es, por ejemplo, un dato sensible como la orientación sexual. Entonces, las medidas deben ser proporcionales al dato que yo estoy pidiendo. Les reitero, y discúlpenme por ser tan reiterativo en algunos temas, pero es que son muy importantes para que se tengan en cuenta. Siempre debe mediar una autorización expresa. Hay que tener claro eso, en lo posible que sea por escrito. O si se trata de una planilla que estoy llenando, no sé, no sobraría incluir una casilla que diga autorizo, con un sí, que diga autorizo el manejo de la información que estoy suministrando, con el fin de que la autorización se exprese. Listo. ¿Por qué tanta importancia de esta protección? Porque en torno a los datos personales está en juego el buen nombre de una persona, la intimidad, derecho constitucional y pues la honra. Entonces, por eso es que se han extremado tanto las medidas en torno a la protección de los datos personales. ¿Quién puede recopilar información, datos personales? Cualquier entidad pública o privada, e inclusive personas naturales. El proceso debe iniciar con la autorización del titular, con la información de quién y para qué se recolecta, y la información de que puedo ejercer como titular algunas acciones sobre esa información que me están pidiendo. La ley entonces en el proceso de recopilación de los datos personales básicamente contempla estas personas. Inicialmente el titular, que es el dueño de la información, el ciudadano. Posteriormente el responsable. ¿Quién es el responsable? La persona que está solicitando la información para su administración. Como les decía, eso en cuanto a la finalidad legítima. Es decir, si yo voy a manejar la información, soy yo quien debe recolectarla. En ese caso yo sería el responsable de esa información, soy quien eventualmente tiene que responder al titular, al ciudadano, por cualquier infracción o cualquier abuso en el manejo de sus datos personales. Y finalmente el encargado. ¿Qué es el encargado? Es una persona a la cual el responsable de una u otra forma delega la administración de esa base de datos. Siempre que se genere un encargado frente al manejo de la información, se le debe informar al titular, es decir, el titular debe conocer todo lo que va a suceder con su información. Si yo no la voy a manejar directamente, sino que el tamaño de mi empresa es tan grande que ya acudo, por ejemplo, a un contact center para gestionar esa información, yo debo informarle al ciudadano en el momento en que estoy recolectando la información o incluirlo dentro de la política de manejo de datos personales. Bueno, ¿a qué tengo derecho yo como titular? Yo tengo derecho a conocer cuál es la información que se está manejando sobre mí, actualizarla, eventualmente, por ejemplo, en el caso de las historias crediticias, hay una información sobre el cumplimiento de una obligación que no está contemplada todavía y obviamente a mí me interesa que se actualice, entonces yo tengo el derecho a solicitarla, tengo derecho a solicitar que se rectifique. Si hay algún dato que no es exacto, yo tengo el derecho de solicitarlo en cualquier momento. Y tengo derecho a solicitar que se suprima la información que se tiene sobre mí. Así, antes haya dado la autorización para el manejo. Es decir, no es camisa de fuerza. Yo en algún momento autorice el manejo de mi información, pero ya no necesito recibir información, ¿no? Entonces yo puedo solicitar que se cancele o que se suprima esa información en esa base de datos. Sucede mucho que recibe unas llamadas, como les decía al principio, recibe unas llamadas en las que le ofrecen a uno servicios que a uno no le interesan. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer uno ahí?
decirle primero usted de dónde sacó mi información, quién se la suministró, obviamente ubicando la empresa que lo está llamando a uno para la posible acción legal. Y segundo, decirle, le exijo, y asegurarnos que estén grabando la llamada, le exijo que se suprima mi información de sus bases de datos, no quiero recibir más llamadas. Esa solicitud es válida y ahí se inicia el proceso que puede llegar ante la Superintendencia de Industria y Comercio para una posible sanción a esa empresa. Pero yo tengo el derecho de solicitar eso. Ya, es que usted nos dio autorización hace un año y por eso lo estamos haciendo. Listo, ya no, quiero que me la supriman, lo puedo hacer. Y ellos deben acatar esa solicitud, so pena de presentar una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio si no es atendida mi solicitud. Además, como titular, puedo hacer consultas en cualquier momento sobre el manejo de mi información. Puedo exigir que se me demuestre cómo obtuvieron mi autorización, de pronto no me acuerdo, de pronto sí la di, pero no me acuerdo y yo quiero saber. Entonces, que me muestren cómo fue que yo concedí esa autorización para el manejo de mi información. Yo puedo decir, bueno, en esa empresa que tiene mi información, ¿quién es el encargado del manejo? Porque al interior de la empresa, si es una empresa grande, necesariamente debe haber un encargado del manejo de esa información. O si es otra empresa, también tengo derecho a conocer quién lo está haciendo. Y pues lo básico, exigir cómo es que está siendo usada mi información. Esos son unos derechos adicionales a los que ya habíamos mencionado. Como responsables, o sea, como las personas que estamos recopilando la información, estamos obligados a garantizar la información relacionada con el manejo de esa información a las personas a quienes yo les voy a delegar el manejo. Puede suceder que yo recopilé la información para unos fines, obtuve las autorizaciones, pero resulta que contraté a una empresa para el manejo de esa información, un encargado, y no le di la información precisa para qué era el manejo. Y ahí se puede generar una infracción al respecto. Es decir, porque yo en cualquier momento puedo decir, ustedes están utilizando mi información para unos fines diferentes para los que la suministré. Entonces, es obligación, porque es finalmente quien le responde al dueño de la información, entregar toda la información relacionada a la persona que va a manejar la información. En caso de cualquier acción legal con respecto al manejo de los datos personales, también el responsable debe de mantener informado a quien está manejando realmente los datos. Mantener la copia de la información porque eventualmente ante cualquier reclamo, esa es una de las cartas de salvación que tiene quien está recopilando la información. Mire, usted se está quedando, pero es que usted me autorizó y es el manejo que le estamos dando. En el caso del habeas data financiero, existe la ley 1266 de 2008, establece un requisito que muchas empresas, de pronto las entidades financieras se cuidan un poco más en eso, pero cuando por cualquier razón nosotros estamos facultados para hacer reportes a centrales de riesgo, debemos tener en cuenta que se le debe informar al titular, o sea, a quien vamos a reportar, con 20 días de anticipación. Si no cumplimos con este requisito, el reporte es ilegal. Entonces, tener en cuenta eso si es nuestro caso. Es decir, en cualquier momento la persona podría exigir suprimir ese reporte si no se cumplió con el requisito de la notificación con 20 días de anterioridad. Estos son calendario y es un requisito, sí señor, para proceder con el reporte. Pero hay que tener en cuenta una cosa, porque es que a veces muchos ciudadanos se amparan en el hecho, cuando yo establezco una relación comercial con cualquier empresa, estoy obligado, y sobre todo en materia de crédito, estoy obligado a mantener actualizada mi información. ¿Qué sucede? Que a veces me trasteé 3 veces, empecé a incumplir y después fui reportado y después presento ante la superintendencia el argumento de que en ningún momento fui notificado con la debida anticipación. Entonces, es claro que quien incumplió ahí fue el titular de la información por no mantener actualizada. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tiene que ver con este deber.
Ya en el caso de los operadores o esas personas quienes finalmente están manejando por encargo del responsable, ellos tienen unos deberes. También permitir el acceso a la información en cualquier momento al titular, yo puedo requerirlos como dueño de la información. También conservar la autorización porque, como les digo, el hecho de que ellos sean operadores debe estar informado al dueño de la información. Y tramitar todas las quejas, reclamos y peticiones que hagan los titulares. Bueno, entonces aquí tenemos los aspectos que hay que tener en cuenta para establecer la política de tratamiento de datos personales. Estos son los aspectos mínimos que debe contener. Entonces, esa política la podemos establecer y tenerla en un sitio web, como les digo. Si es tan robusta como para tenerla a primera mano para informársela al titular de la información, entonces lo que debemos hacer es informarle a dónde la puede consultar, ¿listo? Pero estos son los aspectos básicos. ¿Qué pasa? Que en ese caso, es decir, la tengo en la página web, yo le tengo que informar. Sin embargo, si no puedo mantener la política de esa manera tan evidente, entonces puedo o debo acudir a un aviso de privacidad, que ya es una especie de resumen de la política. Esa sí debe estar a la vista, ¿listo? Digamos que es como un extracto de la política que debe estar al alcance del titular de la información cuando la esté suministrando. Esos son los aspectos que debería tener el aviso de privacidad. Este es el procedimiento de cómo una persona, en el caso de una irregularidad en el manejo de su información financiera, puede ejercer el derecho o restablecer sus derechos. Inicialmente, se debe presentar un reclamo a quien está manejando la información y esperar una respuesta dentro de 15 días hábiles. Dependiendo del sentido de la respuesta o de si no hubo respuesta, yo ya puedo acudir a la entidad correspondiente. Como les decía, si se trata de una entidad bancaria o financiera vigilada por la Superintendencia Financiera, se acude a la Superintendencia Financiera. Si se trata de otro tipo de entidad, se acude a la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahora, ¿qué pasa ya con el tema grueso de la protección de datos personales? Yo les decía, el caso de la llamada. Yo solicité que suprimieran mi información y resulta que me dijeron, sí, listo, acatamos su solicitud, pero al mes vuelvo a recibir otra llamada. Les decía que asegurarnos de que la llamada esté grabada, porque ya ahí hay una infracción, atentaron contra un derecho que yo tengo de solicitar la eliminación de esa información. Entonces ya puedo acudir a la superintendencia con una denuncia. Entonces, digamos que ese es el procedimiento. Adicionalmente, puedo acudir también a la acción de tutela en tanto estamos hablando de un derecho fundamental que es el derecho a la intimidad. Son las dos vías que hay. Listo. Yo creo que podemos empezar. El siguiente tema es sobre el Registro Nacional de Base de Datos. Es un tema también muy robusto y tenemos la compañía aquí de una persona muy versada en la materia que eventualmente nos puede resolver las dudas al respecto. Que a manera general, sobre el Registro Nacional de Base de Datos, ¿quiénes están obligados al registro? Sociedades y entidades sin ánimo de lucro con activos superiores a los 100.000 UETs. Y las personas jurídicas de naturaleza pública, todas las entidades públicas están obligadas. El Registro Nacional de Bases de Datos básicamente es un directorio de las bases de datos que existen en el país. Se ha venido restringiendo porque inicialmente se pensó en registrar todas las bases de datos del país, cosa que
se determinó que era materialmente imposible. Entonces se planteó la restricción que les acabo de mencionar y lo administra la Superintendencia de Industria y Comercio. Si se trata de una base de datos nueva, que hasta ahora la constituí, tengo un plazo de 2 meses para realizar el registro, si estoy obligado. Y la actualización se debe realizar dentro de los 10 primeros días de cada mes. Bueno, teniendo en cuenta el tiempo, digamos que, grosso modo, esto es un barrido del tema de protección de datos personales. Como les decía, seguramente quedarán muchas inquietudes, pero les reitero la invitación a que acudan a la superintendencia para aclarar esta información. Entonces podemos pasar a la etapa de preguntas. Por favor, gracias. ¿Qué tiempo se recomienda guardar el dato del propietario en las bases de datos de la propiedad? Esto depende de la finalidad. Depende del objetivo para el que estoy recopilando la información. Entonces, digamos que no hay un parámetro como tal, sino que depende. Yo tengo que demostrar que el tiempo que estoy guardando el dato es el tiempo que lo necesito para el desarrollo de la finalidad para la que lo pedí. ¿Listo? ¿Existe ayuda o tutorial para el registro de bases de datos en la superintendencia? Por favor. Buenos días. Bueno, yo soy uno de los ingenieros que está encargado con el Registro Nacional de Base de Datos. Igual si tienen alguna duda adicional, yo voy a estar en el stand aquí acompañándolos durante todo el día. Sobre el manual, sí existe un manual de cómo se puede hacer el Registro Nacional de Base de Datos. Igual hay unos videos de YouTube en el canal de la Superintendencia. Y también se están haciendo una serie de capacitaciones, también se pueden registrar por la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde son capacitaciones tanto presenciales en la sede de la Superintendencia, que están ubicadas en el Centro Internacional, como capacitaciones virtuales que también se están realizando. Es un proceso largo, pero no es difícil, es bastante. Cuando ustedes crean la primera base de datos, cuando se den cuenta, ya las demás bases de datos se hacen casi por defecto, o sea, no es complicado. A veces salen algunas dudas, pero igual para cuestiones de tiempo sí les puedo dar la información allá en mi stand. ¿Quién firma las políticas de protección de datos? Más que la firma, lo importante es que exista. Es que exista y que sea oficial, ¿cierto? Eventualmente la puede firmar el representante legal o el abogado, pero lo importante es que exista. ¿Quién la firma? No es importante. Lo importante es que exista y que esté disponible para el titular de la información. ¿Cómo se maneja la ley para videovigilancia? Yo les decía que el dato biométrico es un dato sensible. Digamos que es importante que la persona sepa que está siendo filmada y que pueda tener la opción de decir no, no lo admito. Este tema de la filmación, digamos que genera discusiones grandes porque pues, normalmente hay un tema de seguridad de por medio, ¿cierto? Entra de pronto un poco en discusión porque la ley plantea de que la autorización frente al dato sensible debe ser expresa, casi que constar por escrito, pero en sitios como por ejemplo los centros comerciales es materialmente imposible estar pidiendo la autorización por escrito a todas las personas. En este caso lo importante es que la persona lo conozca, sepa que está siendo filmada. ¿Listo? Si debo tener un dato sensible como la huella para el ingreso al edificio por política y el residente se niega, ¿cómo le prohíbo su acceso a su propiedad?
¿Es necesaria la huella? Es lo que habría que preguntar, porque acordémonos, el dato sensible, frente al dato sensible, perfectamente el titular puede decir no lo suministro. En este caso, ¿qué es importante? Si se trata de un copropietario, seguramente habrá concientizar frente a cuál es la finalidad de tener la huella dentro de la base de datos, que haya un proceso de concientización. Pero, digamos, si nos apegamos a la ley, yo podría decir no la suministro. Si le podemos garantizar la seguridad, porque como les decía, en la medida en que, la importancia de los datos que estamos solicitando sea más grande, más robusta debe ser la seguridad que estamos ofreciendo. Entonces, digamos que sería más un proceso de concientización en ese sentido y demostrar cuál es la política y cómo estamos manejando el tema de la seguridad frente a esa información sensible que estamos recopilando. Si hay un apartamento que suele arrendar a extranjeros, hay algunas políticas adicionales para informar o para recopilar la información. Bueno, no, a ver. Si hay un apartamento que se suele arrendar a extranjeros, ¿hay alguna política adicional para informar o para recopilar la información? Esto lo determina la administración. Es decir, dentro de la política se debe incluir este tema y dentro de la política se debe determinar este procedimiento. Importante, además de la política, hay que establecer un procedimiento interno frente al manejo que se le va a dar, que se sepa quién la va a manejar, en qué condiciones, ya digamos que derivada de la política, un procedimiento. ¿Cuál es la infracción de una propiedad horizontal ante la ley al no mantener actualizada la base de datos de copropietarios residentes, de copropietarios y residentes? Digamos que en cualquier momento quienes pueden presentar alguna denuncia al respecto son los residentes por no tener actualizada la información. Como les decía, yo como titular de la información tengo el derecho de solicitar esa actualización. Entonces, lo ideal es mantenerla actualizada. Lo ideal es mantenerla actualizada y pues casi que es responsabilidad. Pues frente a la ley, digamos que el tema de la actualización es más una cuestión de la relación entre el administrador y el copropietario. El copropietario sí puede llegar en algún momento a exigir la actualización de la misma. ¿Qué medidas se pueden tomar cuando un administrador del conjunto entrega los datos personales o hace mal uso de ellos? Como les decía, si detectamos eso como titulares, debemos exigir que se respeten nuestros derechos. Y si detectamos un mal uso de ellos, pues la vía es la denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Tenemos espacio para una pregunta más y seguimos con la siguiente charla. Listo, gracias. Gracias. Me emocioné. Si accedo a un documento público como el certificado de tradición y libertad y obtengo datos, ¿estaría vulnerando el derecho al manejo de datos personales? El documento es público, la información que está ahí es pública. Frente a las preguntas que quedaron pendientes, como les decía, bueno, Camilo va a estar todo el día acompañándolos aquí en la feria, entonces con él pueden perfectamente resolver estas dudas, pues ofrecemos disculpas por no alcanzar a responderlas todas, pero bueno, es cuestión del tiempo. Les agradezco su atención y espero haber hecho claridades y de pronto dejado muchas inquietudes para que acudan a la superintendencia a hacer las aclaraciones correspondientes. Muchas gracias.